La madrugada rompía sobre Guadalajara con ese calor húmedo que se pegaba a la piel como aceite viejo. En la colonia Santa Tere, donde las casas de adobe se apretaban unas contra otras como dientes torcidos, el puesto de tacos, El Buen Sabor, ya humeaba desde las 5 de la mañana. El olor a carne asada y cilantro recién cortado se mezclaba con el tufo a basura que se acumulaba en las esquinas. María Guadalupe Torres, o La Lupe, como todos la conocían, movía las tortillas sobre el comal con movimientos mecánicos, perfectos, calculados. Sus manos curtidas por años de trabajo invisible manipulaban la carne, la cebolla, el limón. Pero bajo esas manos había cicatrices que ningún vendedor callejero debería tener. Cicatrices de combate, de entrenamiento militar, de operaciones que oficialmente nunca existieron. Hacía 8 meses que la agente Lucía Mendoza vivía como María Guadalupe. 8 meses desde que la Secretaría de Seguridad Pública había decidido infiltrar al CJNG desde sus raíces más invisibles, la extorsión callejera. El cartel había perfeccionado un sistema brutal de cobro que convertía cada taquero, cada vendedor de elotes, cada comerciante informal en un cajero automático humano. 2,000 pesos semanales. Sin falta, sin excusas, sin perdón. Los que no pagaban amanecían colgados de puentes o simplemente desaparecían, convertidos en números para las fosas comunes que rodeaban la ciudad. El plan era simple pero suicida. Documentar la cadena de extorsión desde abajo, identificar a los cobradores, seguir el dinero hasta los operadores regionales y finalmente localizar a los líderes de célula. Lucía había aceptado sin pestañear. Había pasado 3 años en operaciones encubiertas en Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Esta sería su última misión antes del retiro. El primer cliente llegó a las 6:15. Un albañil con las botas llenas de cemento seco que pidió 3 tacos de asada y un refresco. Lucía lo atendió con esa sonrisa cansada que había perfeccionado frente al espejo durante semanas. ¿Con todo, jefe?, preguntó mientras envolvía las tortillas. El hombre asintió sin mirarla, pagó sus 50 pesos y se fue masticando en silencio. Así pasaban las mañanas en Santa Tere. Gente que trabajaba desde antes del amanecer, que sobrevivía con lo mínimo, que mantenía la cabeza agacha, porque levantar la mirada significaba ver demasiado. Y ver demasiado en Guadalajara, en 2024, era una sentencia de muerte. Lucía había memorizado cada rostro, cada patrón, cada irregularidad. Su cerebro funcionaba como una cámara de vigilancia que nunca se apagaba. A las 8 llegó el primer cobrador. Se llamaba Toño, o al menos así se hacía llamar. 23 años, tatuaje del Sagrado Corazón en el antebrazo derecho, cicatriz de navaja bajo la oreja izquierda. Llegaba siempre en una motoneta itálica negra, siempre con el mismo gesto de aburrimiento profesional. «¿Qué onda, Lupe? Ya sabes», decía mientras extendía la mano. Lucía sacaba los 2,000 pesos de una bolsa de tela que mantenía bajo el comal. Billetes arrugados de 100 y 200 que había ido recolectando durante la semana. Toño los contaba con dedos expertos, los doblaba, los metía en el bolsillo de su chamarra y se iba sin decir más. Todo el intercambio duraba menos de 40 segundos. Perfecto, rutinario, invisible para cualquiera que pasara por la calle. Pero Lucía había grabado cada segundo con la microcámara que llevaba cosida en el botón superior de su delantal. Lo que nadie sabía era que esos 2,000 pesos no salían de las ventas del puesto. Eran billetes marcados que la Secretaría proporcionaba cada semana. Billetes con números de serie consecutivos que permitían rastrear su recorrido por la red financiera del cartel. Cada peso que Toño recibía se convertía en un punto luminoso en un mapa digital que se actualizaba en tiempo real en las oficinas de inteligencia. Los analistas seguían el dinero mientras fluía hacia arriba.
De Toño a su supervisor, del supervisor al operador de zona, del operador a los distribuidores regionales. Era como observar el sistema circulatorio de un organismo vivo y letal. Y Lucía era el punto de entrada, la primera arteria, el origen de todo. Pasaban los días y las semanas con una monotonía que hubiera enloquecido a cualquier otro agente. Levantarse a las 4:30, calentar el comal a las 5, servir desde las 6 hasta la 1 de la tarde, limpiar, cerrar, volver al departamento donde vivía sola con una identidad falsa, sin amigos, sin familia, sin contacto con su vida real. Solo existía María Guadalupe Torres, la vendedora de tacos que hablaba poco y sonreía menos. Sus vecinos la consideraban rara pero inofensiva. Pobrecita, ha de haber pasado algo malo, decían las señoras que compraban en la tienda de la esquina. No sabían cuán cerca estaban de la verdad. Lucía había pasado por muchas cosas malas. Las había visto, las había causado, y estaba a punto de causar muchas más. Las sombras del narco alcanzan cada rincón de México. Dinos desde qué ciudad nos estás escuchando. Pero en la mañana del 14 de marzo de 2024, algo cambió. Toño llegó acompañado. A su lado venía un hombre que Lucía reconoció inmediatamente de los archivos de inteligencia. Raimundo Cisneros, alias El Ray, operador de nivel medio del CJNG, responsable de al menos 12 ejecuciones documentadas y sospechoso de 30 más. El Ray no venía a cobrar, venía a inspeccionar. Caminaba entre los puestos de la colonia con las manos en los bolsillos, observando, evaluando, haciendo que la gente bajara la mirada instintivamente. Cuando llegó frente al puesto de Lucía, se detuvo. La miró fijamente durante 5 segundos completos. 5 segundos que se sintieron como 5 horas. Tú eres nueva, dijo finalmente. Su voz era suave, casi amable, lo cual la hacía más amenazante. Lucía sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba bajo el disfraz de mujer cansada. «Llevo 8 meses, jefe», respondió Lucía con el acento perfecto de alguien nacido en los barrios del sur de Guadalajara. Había practicado ese acento hasta en sueños. «Trabajo duro, pago puntual, no hay problemas». El Ray sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eso me han dicho. Puntual como reloj. Nunca te atrasas. Nunca te quejas. Nunca haces preguntas». Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando las manos en el mostrador de metal. «Eso me gusta, pero también me hace pensar. ¿Por qué alguien sería tan perfecto?» Lucía mantuvo la respiración controlada. Este era el momento que cada agente encubierto temía. El momento en que alguien empezaba a hacer las preguntas correctas. «Solo quiero trabajar tranquila, jefe. Nada más», dijo, mientras fingía concentrarse en voltear unas tortillas. El Ray se enderezó lentamente, sin dejar de mirarla. «Está bien. Me caes bien, Lupe. Sigue así». Hizo un gesto a Toño y ambos se alejaron en la motoneta. Lucía esperó a que desaparecieran en la esquina antes de permitirse un respiro profundo. Sus manos temblaban ligeramente. Algo que no le había pasado en años. Sabía que ese encuentro significaba algo. El Ray no inspeccionaba personalmente los puestos callejeros sin razón. Alguien en alguna parte de la cadena había empezado a sospechar. Y en el mundo del narcotráfico, la sospecha era el primer paso hacia la tumba. Lucía terminó su turno con movimientos automáticos, sonriendo mecánicamente a los clientes, manteniendo la fachada perfecta. Pero en su mente ya estaba evaluando rutas de escape, protocolos de emergencia y la posibilidad muy real de que esta operación estuviera a punto de explotar en su cara. Esta historia apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros.
Si quieres conocer lo que el narco intentó enterrar, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir cada capítulo de esta operación que cambió Guadalajara para siempre. Esa noche, mientras cerraba el puesto bajo la luz amarillenta de un poste, Lucía notó algo que le heló la sangre: un carro blanco sin placas, estacionado a media cuadra, con dos siluetas dentro que no se movían, que solo observaban. No eran policías, no eran civiles, eran halcones, y la estaban vigilando. El departamento donde Lucía vivía como María Guadalupe estaba en un edificio de 3 pisos en la colonia Lomas de Polanco, a 20 minutos del puesto de tacos. Un lugar que olía a humedad permanente y pintura vieja, donde las paredes delgadas transmitían cada conversación, cada pelea doméstica, cada llanto de bebé. El apartamento 2B era austero hasta la médula. Una cama individual con sábanas grises, una mesa de plástico con 2 sillas, un refrigerador que zumbaba como un insecto moribundo y un baño donde el moho crecía en las esquinas sin importar cuánto cloro se usara. No había fotos en las paredes, no había libros personales, no había nada que revelara quién era realmente la mujer que dormía allí. Solo existían las herramientas de supervivencia: un radio de onda corta escondido en el tanque del inodoro, un teléfono satelital enterrado bajo las tablas del piso y una Glock 19 envuelta en plástico dentro de una bolsa de frijoles en la alacena. Lucía llegó esa noche con la certeza fría de que algo había cambiado irrevocablemente. El carro blanco la había seguido durante 3 cuadras antes de desaparecer en una calle lateral. No era paranoia, era experiencia. Había visto ese patrón antes en Michoacán, justo antes de que su contacto apareciera descuartizado en una carretera. Cerró la puerta con llave, corrió el pestillo, empujó una silla bajo el picaporte. Rutina de seguridad nivel 3. Luego fue al baño, recuperó el radio de onda corta y sintonizó la frecuencia encriptada. 3 pitidos cortos. Pausa. 2 pitidos largos. Código para contacto de emergencia. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Adelante, Unidad Fénix. Era el comandante Héctor Ibarra, su oficial de control, el único hombre en toda la secretaría que conocía su ubicación exacta. «Tenemos un problema», dijo Lucía en voz baja, mirando hacia la puerta como si pudiera atravesarla con la vista. «El Ray estuvo hoy en mi puesto, hizo preguntas, y tengo vigilancia». Hubo un silencio del otro lado. No era un buen silencio. Era el silencio de alguien que acababa de confirmar sus peores sospechas. «Lo sabemos», respondió finalmente Ibarra. «Interceptamos comunicaciones hace 3 días. Hay una directiva interna del CJNG. Buscar infiltrados en las operaciones de extorsión de bajo nivel. Alguien filtró que estamos trabajando desde las calles». Lucía sintió cómo se le contraía el estómago. Una filtración significaba que había un traidor en las filas de la secretaría, y eso significaba que ella estaba completamente sola. «¿Cuál es el protocolo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Extraerte sería demasiado obvio ahora», dijo Ibarra con esa voz profesional que usaba cuando las cosas se ponían mortales. «Si desapareces de repente, confirmarán que eres agente y van a quemar toda la red que hemos construido. Necesitamos que aguantes un poco más, solo hasta que terminemos de mapear a los operadores de nivel alto. 2 semanas máximo». Lucía cerró los ojos. 2 semanas en el mundo de las operaciones encubiertas eran una eternidad. 2 semanas con el CJNG sospechando de ti eran una sentencia con fecha de ejecución aproximada. «¿Y si me identifican antes?», preguntó. La respuesta de Ibarra fue brutalmente honesta. «Entonces activas el protocolo Fénix, desapareces, te conviertes en fantasma y nosotros negamos que alguna vez exististe». Así funcionaba el mundo del espionaje doméstico. Eras un activo hasta que dejabas de serlo, y entonces eras solo un número más en las estadísticas de agentes caídos.
Esa noche Lucía no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad con la Glock en el regazo, escuchando cada sonido del edificio, el goteo del tubo roto en el techo, los ronquidos del vecino del 2A, el llanto de un niño en el piso de arriba, y debajo de todo eso, el silencio particular de alguien que sabe que está siendo casado. A las 3 de la madrugada escuchó pasos en el pasillo, lentos, deliberados. Se detuvieron frente a su puerta. Lucía quitó el seguro de la Glock sin hacer ruido, apuntando hacia la entrada. Su dedo rozaba el gatillo con la presión exacta de alguien entrenado para disparar en décimas de segundo. Los pasos continuaron, subieron las escaleras, probablemente el vecino del tercer piso, volviendo de algún trabajo nocturno. Pero Lucía no bajó el arma hasta que escuchó una puerta cerrarse 2 pisos arriba. La mañana siguiente llegó con ese cielo gris que Guadalajara mostraba en marzo, cuando la temporada de lluvias empezaba a amenazar pero aún no cumplía su promesa. Lucía se preparó para ir al puesto con movimientos automáticos. Ducha fría de 3 minutos, ropa idéntica a la del día anterior, cabello recogido en la misma coleta baja. María Guadalupe no era el tipo de mujer que variaba su rutina. Era predecible, aburrida, invisible, exactamente lo que un buen agente encubierto necesitaba ser. Antes de salir, revisó la Glock y consideró seriamente llevársela, pero un bulto bajo el delantal levantaría sospechas. Si la cacheaban y encontraban el arma, todo se acabaría en ese mismo instante. Decidió dejarla. Una decisión que más tarde la perseguiría como un fantasma. El puesto abrió a las 5 en punto, como siempre. Lucía encendió el comal, preparó la carne, cortó la cebolla y el cilantro. Los primeros clientes empezaron a llegar con el amanecer. Albañiles, empleadas domésticas, estudiantes que iban a la preparatoria. Todos con prisa, todos con hambre, todos completamente ajenos al hecho de que la mujer que les servía tacos era una agente federal que llevaba 8 meses documentando una de las redes criminales más violentas de México. La vida continuaba su ritmo normal en la superficie, mientras abajo, en las corrientes invisibles del mundo criminal, algo se movía. Algo oscuro que se acercaba cada vez más a Lucía. A las 9 de la mañana llegó un cliente nuevo. No era del barrio. Lucía lo supo de inmediato por la forma en que miraba alrededor, por cómo sus ojos evaluaban distancias y salidas, por la manera en que mantenía la mano derecha cerca del cinturón. Era un operador, no un cobrador de nivel bajo como Toño, sino alguien entrenado, alguien peligroso. Pidió 3 tacos de pastor y se quedó de pie junto al puesto, masticando lentamente mientras observaba a Lucía trabajar. No dijo nada. No hizo preguntas, solo observó. Cuando terminó, pagó con un billete de 200 pesos y le dijo que se quedara con el cambio. Lucía le dio las gracias con voz neutral. El hombre se alejó caminando, pero se detuvo en la esquina. Sacó su teléfono y habló durante 2 minutos mirando directamente hacia el puesto. Lucía sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Toño llegó al mediodía, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres que Lucía no había visto antes, más grandes, más duros, con esa quietud peligrosa de quien ha matado más de una vez y está dispuesto a hacerlo de nuevo sin pensarlo 2 veces. Lupe, dijo Toño, y había algo diferente en su voz, algo forzado. Estos son mis jefes. Quieren conocerte. Lucía limpió sus manos en el delantal y levantó la mirada con la expresión exacta de una vendedora callejera que teme problemas con el narco. Un poco asustada, un poco sumisa, completamente inofensiva. Mucho gusto, jefes. ¿Les sirvo algo?, preguntó. Uno de los hombres, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, negó con la cabeza. No venimos a comer, dijo. Venimos a hablar.
El hombre de la cicatriz se inclinó sobre el mostrador, invadiendo el espacio personal de Lucía de manera deliberada. Era una técnica de intimidación que ella conocía bien. «Dime algo, Lupe, ¿de dónde eres?» La pregunta parecía simple, pero Lucía sabía que era una trampa, una prueba. «De aquí, de Guanatos», respondió usando el apodo local de Guadalajara. «Nací en la colonia Ferrocarril, crecí en Analco, me vine para acá hace como 10 años». Había memorizado esa historia hasta el último detalle. Sabía los nombres de las calles, de las escuelas, de las iglesias. Podía recitar la biografía completa de María Guadalupe Torres sin pestañear. «¿Y tu familia?», preguntó el hombre. «Se fueron pa'l norte. Yo me quedé porque mi mamá está enferma en el asilo de San Juan de Dios». Todo era verificable. Todo era perfecto. Todo era mentira. El hombre de la cicatriz intercambió una mirada con su compañero. Algo pasó entre ellos, alguna comunicación silenciosa que Lucía no pudo descifrar completamente. «Está bien», dijo finalmente. «Nomás queríamos conocerte, ya sabes, cuidar nuestros intereses». Se enderezó y le hizo una señal a Toño. Los tres se fueron en una camioneta Tacoma negra con vidrios polarizados que estaba estacionada a media cuadra. Lucía esperó a que desaparecieran antes de permitirse un temblor casi imperceptible en las manos. La red se estaba cerrando. Y ella estaba atrapada justo en el centro. Esa tarde, mientras limpiaba el comal y guardaba los utensilios, Lucía vio el carro blanco de nuevo. Esta vez estaba estacionado directamente frente al puesto, sin pretender disimulo alguno. Un mensaje claro: «Sabemos dónde estás, sabemos quién eres, y estamos observando cada movimiento que haces». Lucía terminó de cerrar con manos que temblaban ligeramente, y cuando se dio vuelta para irse, el carro arrancó y se alejó lentamente, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. En ese momento, Lucía Mendoza entendió con claridad cristalina que las próximas horas definirían si salía viva de esta misión o si María Guadalupe Torres desaparecería para siempre en las fosas comunes que rodeaban Guadalajara. El 16 de marzo amaneció con un calor húmedo que prometía tormenta. Las nubes se acumulaban sobre Guadalajara como testigos mudos de lo que estaba por desencadenarse. Lucía había pasado otra noche sin dormir, alternando entre vigilar la puerta y revisar sus rutas de escape mentalmente. 3 salidas del edificio, la puerta principal, la escalera de emergencia que daba al callejón trasero y una ventana en el baño que conducía al techo del edificio vecino. Había practicado las 3 durante los primeros meses de la operación, cronometrándose, memorizando cada obstáculo. Ahora esa preparación podría significar la diferencia entre vivir y convertirse en otra víctima anónima del narco. A las 5 de la mañana se obligó a levantarse, a mantener la rutina, porque romper el patrón ahora sería como agitar una bandera roja frente al CJNG. El puesto abrió normalmente, los clientes llegaron con su hambre matutina y sus prisas habituales. Lucía los atendió con la misma eficiencia mecánica de siempre, pero su mente funcionaba en 2 niveles simultáneos. En la superficie, María Guadalupe la taquera. En lo profundo, Lucía Mendoza la agente federal, evaluando amenazas, calculando probabilidades, preparándose para lo inevitable. A las 7:30 llegó doña Remedios, una señora de 60 años que vendía flores en la esquina y que siempre compraba 2 tacos de deshebrada. «Ay, Lupita, te ves muy pálida», dijo mientras Lucía le preparaba su orden. «¿Estás enferma, mijita?» Lucía forzó una sonrisa. «Solo cansada, doña Reme. No he dormido bien». La señora le palmeó la mano con afecto genuino. «Cuídate, niña. Estos tiempos están muy feos para andar descuidándose». No sabía doña Remedios cuán profética era esa advertencia. A las 8:15, en lugar de Toño, llegó el hombre de la cicatriz, solo.
en una motoneta Honda que claramente no era suya porque la conducía con torpeza. Se estacionó frente al puesto y se quedó allí, sentado, mirando a Lucía sin expresión alguna. No se bajó, no dijo nada. Solo observó durante 5 minutos completos que se sintieron como 5 siglos. Lucía continuó trabajando, sirviendo tacos a un grupo de estudiantes, limpiando el comal, cortando más cilantro. Cada movimiento calculado para mostrar normalidad, mientras cada célula de su cuerpo gritaba alerta de peligro. Finalmente, el hombre arrancó la moto y se fue, pero no fue hacia donde había venido. Dio vuelta en la esquina y desapareció por el callejón que daba a la parte trasera del puesto. Lucía supo en ese instante que estaban mapeando el terreno, identificando salidas, evaluando líneas de visión, preparando el escenario para algo. Una ejecución, un secuestro, un interrogatorio. En el mundo del narco, las 3 opciones terminaban generalmente de la misma manera, con un cuerpo tirado en alguna zanja. Consideró seriamente cerrar el puesto ahora mismo, activar el protocolo Phoenix, desaparecer en el laberinto urbano de Guadalajara antes de que fuera demasiado tarde. Pero eso significaría sacrificar 8 meses de trabajo, destruir una operación que había costado recursos enormes y riesgo de vidas, y dejar que el CJNG continuara su sistema de extorsión sin consecuencias. La agente en ella sabía que debía aguantar. La parte humana que quería seguir viva le decía que corriera. A las 10 de la mañana su teléfono móvil normal, el que María Guadalupe usaba para asuntos cotidianos, sonó. Número desconocido. Lucía consideró no contestar, pero eso también levantaría sospechas. Respondió con voz neutral. Bueno. Del otro lado, una voz masculina que no reconoció dijo simplemente: «El Ray quiere verte. Hoy a las 2. Él te va a recoger». Y colgó. No hubo oportunidad de preguntar dónde, por qué o para qué. La llamada había durado exactamente 7 segundos. Lucía miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Una invitación del Ray no era una invitación. Era una orden. Y rechazarla o intentar evitarla sería lo mismo que confesarse culpable de algo. Tenía 4 horas para prepararse mentalmente para el peor escenario posible. Cerró el puesto a la 1:30, 30 minutos antes de lo habitual. Les dijo a los últimos clientes que se sentía mal del estómago. No era completamente mentira. Tenía el estómago hecho un nudo de acero. Guardó todo con movimientos deliberadamente lentos, dándose tiempo para pensar. ¿Debía contactar a Ibarra? No. Si la estaban vigilando, verían cualquier comportamiento anormal. ¿Debía llevar algún arma improvisada? Un cuchillo del puesto podría servir, pero si la cacheaban y lo encontraban, sería peor. Decidió ir completamente desarmada, confiando únicamente en su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y en su capacidad para leer situaciones. A las 2 en punto exactas, una Suburban negra con vidrios polarizados se detuvo frente al puesto. La puerta trasera se abrió. Desde el interior, una voz dijo: «Súbete, Lupe». Lucía se subió al vehículo con el corazón latiendo a 120 pulsaciones por minuto, manteniendo externamente la apariencia de una mujer nerviosa pero obediente. Dentro estaban el Ray y otros 2 hombres que no había visto antes. Tipos duros, con miradas que habían visto demasiada muerte como para que una más les importara. La Suburban arrancó inmediatamente, tomando rumbo hacia el sur de la ciudad. Nadie habló durante los primeros 10 minutos. El silencio era deliberado, parte de la técnica de intimidación. Lucía mantenía las manos sobre su regazo, la espalda recta pero no tensa, la respiración controlada. Había estado en situaciones similares antes. Sobrevivir dependía de leer correctamente las señales, de responder exactamente con el tono correcto, de no mostrar ni demasiado miedo ni demasiada valentía. «¿Sabes por qué te trajimos, Lupe?»,
preguntó finalmente el Ray sin mirarla, observando por la ventana los barrios que pasaban. Lucía negó con la cabeza. No, jefe, espero no haber hecho nada malo. Siempre pago puntual. Siempre. El Ray levantó una mano interrumpiéndola. No se trata del dinero, se trata de confianza. Giró para mirarla directamente, y en sus ojos, Lucía vio algo que le heló la sangre. No era enojo, no era sospecha, era certeza. Verás, tenemos un problema. Alguien está filtrando información. Alguien está trabajando con los federales, y hemos estado revisando a toda nuestra gente para encontrar al traidor. Hizo una pausa significativa. Empezando por los que son demasiado perfectos. La Suburban tomó una salida hacia una zona industrial abandonada. Almacenes vacíos, con ventanas rotas, terrenos llenos de maleza y basura, el tipo de lugar donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Lucía sintió cómo cada instinto de supervivencia en su cuerpo se activaba al máximo. Evaluó a los 3 hombres. El Ray era el más peligroso, entrenamiento militar evidente en su postura. El que estaba a su izquierda tenía una pistola visible en el cinturón. El conductor mantenía ambas manos en el volante, pero seguramente también iba armado. Si las cosas se ponían violentas, tendría quizás 3 segundos antes de que la mataran. 3 segundos para decidir si moría como María Guadalupe o revelaba que era Lucía Mendoza. 3 segundos para determinar si 8 meses de trabajo valían su vida. La camioneta se detuvo frente a un almacén con el techo parcialmente colapsado. «Bájate», ordenó el Ray. Lucía obedeció con piernas que amenazaban con temblar, pero que mantuvo firmes mediante pura fuerza de voluntad. Los 4 entraron al almacén. El interior olía a humedad, óxido y algo más que Lucía identificó inmediatamente: sangre vieja, impregnada en el concreto. Este era un lugar de ejecución. Las paredes tenían manchas oscuras que ninguna cantidad de lluvia había podido lavar. En el centro había una silla de metal. «Siéntate», dijo el Ray, señalándola. Lucía se sentó, cruzando las manos en su regazo para evitar que vieran cómo temblaban. El Ray se puso de pie frente a ella, sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era borrosa, tomada desde lejos, pero inconfundible. Lucía entrando a un edificio de gobierno 6 meses antes de que comenzara la operación encubierta. «¿Reconoces este lugar, Lupe?», preguntó el Ray con voz suave, casi gentil. Lucía miró la foto y sintió cómo el mundo se detenía. Había sido descubierta, después de 8 meses de perfección absoluta, de no cometer un solo error. Alguien había encontrado una fotografía de su vida anterior. Tenía 2 opciones: negar todo hasta el final y esperar que no tuvieran evidencia concluyente, o activar el protocolo Phoenix ahora mismo y pelear por su vida. Miró al Ray a los ojos y tomó la decisión más arriesgada de su carrera. «No sé de qué habla, jefe. Yo nunca he estado en ese lugar». Su voz no tembló. No bajó la mirada. Apostó todo a la posibilidad de que solo estuvieran tanteando, probando, esperando que ella misma se delatara. El Ray estudió su rostro durante largos segundos. Entonces, lentamente, guardó el teléfono. «Está bien», dijo. «Solo estábamos checando. Ya sabes cómo son las cosas. Hay que ser cuidadosos». Le hizo un gesto hacia la salida. «Vámonos, te llevamos de regreso». Lucía se levantó con la sensación surrealista de haber sobrevivido a algo que debía haberla matado. Pero cuando caminaba hacia la Suburban, escuchó que el Ray le decía a uno de sus hombres en voz baja, lo suficientemente alta para que ella lo oyera: «Ponle vigilancia las 24 horas. Si va al baño, quiero saberlo. Si respira diferente, quiero saberlo». No había pasado la prueba, solo había comprado tiempo que se medía en horas, quizás minutos. El viaje de regreso fue diferente. Esta vez el Ray habló sin parar,
contándole historias de Guadalajara, de cómo había crecido en los barrios bravos de la Aurora, de cómo había subido en las filas del cartel desde ser un simple halcón hasta convertirse en operador regional. Hablaba con nostalgia casual de asesinatos, de traiciones, de ejecuciones que había presenciado o ejecutado personalmente. Era otra técnica de interrogatorio, crear falsa intimidad, hacer que el sospechoso bajara la guardia, estudiar cada microexpresión en busca de señales de engaño. Lucía respondía con monosílabos, manteniendo el personaje de María Guadalupe, una mujer asustada, pero tratando de no mostrarlo, alguien que quería llevarse bien con gente peligrosa porque su supervivencia dependía de ello. Cuando finalmente la dejaron de regreso en su puesto, a las 4 de la tarde, tenía la certeza absoluta de que cada segundo siguiente de su vida estaba siendo cronometrado hacia un final violento. No volvió a su departamento. Ir allí sería caminar directamente hacia una trampa. En lugar de eso, se quedó en el puesto limpiando hasta que oscureció, y luego caminó hacia el centro comercial Plaza Patria, mezclándose con la multitud de compradores vespertinos. Necesitaba contactar a Ibarra urgentemente, pero no podía usar el teléfono satelital sin asegurarse de no tener seguimiento. Pasó las siguientes 2 horas realizando un procedimiento de contravigilancia que había perfeccionado a lo largo de años. Entrar y salir de tiendas por diferentes puertas, tomar escaleras mecánicas en dirección contraria, mezclarse con grupos de personas, usar reflejos en vitrinas para identificar seguidores. Identificó al menos 3. Un hombre con gorra de los Chivas que la había seguido desde el puesto, una mujer joven con audífonos que apareció 2 veces casualmente, y un tipo en motocicleta que circulaba lentamente por el estacionamiento. A las 8 de la noche, logró finalmente perderlos usando una técnica que había aprendido en Langley durante un intercambio de entrenamiento con la CIA. Entró al baño de mujeres de un restaurante, salió por la ventana hacia un callejón de servicio, cruzó 2 cuadras a paso rápido pero sin correr, subió a un autobús justo antes de que cerrara las puertas, se bajó 2 paradas después, y entró a un cibercafé de esos que todavía sobrevivían en los barrios viejos de Guadalajara. Desde allí, usando una computadora pública, accedió a un servidor seguro con múltiples capas de encriptación y envió un mensaje de texto simple. Fénix comprometido, solicito extracción inmediata, situación código rojo. La respuesta llegó en 3 minutos. Extracción aprobada. Zulu, 0300 horas, Bensola, protocolo fantasma activo. Zulu era un lugar que había memorizado pero esperado nunca usar. Un estacionamiento abandonado detrás del antiguo Mercado Corona en una zona que a las 3 de la madrugada estaría completamente desierta. Protocolo fantasma significaba que Ibarra vendría personalmente, sin respaldo, sin comunicaciones, listo para sacarla de la ciudad en un vehículo no oficial. Era la última opción, el recurso final cuando todo lo demás había fallado. Lucía miró el reloj. Eran las 8:15. Tenía casi 7 horas para sobrevivir en una ciudad donde la red criminal más poderosa de México la estaba buscando activamente. 7 horas para convertirse en invisible en un lugar donde conocían cada rincón, cada escondite, cada rostro que no pertenecía. Salió del cibercafé y se mezcló con la noche de Guadalajara. La ciudad se transformaba después del anochecer. Las calles del centro se llenaban de vendedores ambulantes, mariachis que buscaban turistas, parejas jóvenes que paseaban por la plaza de armas, y debajo de todo eso, la corriente oscura del narco que fluía invisible, pero omnipresente. Lucía caminó sin rumbo aparente, pero con destino claro. Necesitaba mantenerse en áreas públicas, pero no demasiado iluminadas. Necesitaba movimiento, pero no patrones.
Necesitaba ser un fantasma entre fantasmas. Compró una gorra en un puesto callejero y se recogió el cabello debajo. Se quitó el suéter, revelando una blusa diferente. Cambió su forma de caminar, encorvando ligeramente los hombros. Pequeños cambios que alteraban su silueta lo suficiente para confundir reconocimiento visual casual. A las 10 de la noche entró a una iglesia. La Catedral de Guadalajara, con sus torres gemelas iluminadas contra el cielo nocturno, estaba llena de fieles que asistían a la misa vespertina. Lucía se sentó en una banca del fondo, mezclándose con las ancianas que rezaban el rosario. Nadie sospecharía de una mujer rezando en una catedral. Era el escondite perfecto, temporalmente. Cerró los ojos y dejó que el murmullo de oraciones la envolviera. No era religiosa, no después de todo lo que había visto, pero había algo reconfortante en el ritual, en la repetición de palabras que habían sido dichas durante siglos. Pensó en su vida real, la que había dejado en suspenso 8 meses atrás, una hermana en Monterrey que creía que trabajaba en una oficina administrativa, un sobrino de 5 años al que había prometido visitar y nunca lo había hecho, un departamento vacío en la Ciudad de México que probablemente estaba cubierto de polvo. A las 11:30, cuando la misa terminó y la catedral empezó a vaciarse, Lucía salió y continuó su travesía nocturna. Las calles estaban más vacías ahora, más peligrosas. Cada esquina era una potencial emboscada, cada vehículo que pasaba lentamente una amenaza potencial. Caminó por el corredor Chapultepec, donde bares y restaurantes todavía tenían clientela, proporcionando cobertura de multitudes. A medianoche se refugió en un Oxxo de 24 horas, fingiendo comprar cosas mientras en realidad vigilaba la calle a través de las vitrinas. Identificó 2 camionetas sospechosas circulando repetidamente la zona. El CJNG había puesto la ciudad entera en modo búsqueda. Estaban peinando Guadalajara cuadra por cuadra, usando su red de halcones, de informantes, de cámaras de seguridad que controlaban en negocios protegidos. A la 1 de la madrugada tomó la decisión de moverse hacia el punto de extracción. 3 horas antes de lo acordado, pero quedarse en el centro se estaba volviendo demasiado arriesgado. Caminó hacia el norte, manteniéndose en calles secundarias, evitando arterias principales. El Mercado Corona aparecía en la distancia como una estructura oscura y silenciosa. El estacionamiento trasero estaba completamente a oscuras, iluminado apenas por un poste de luz solitario que parpadeaba intermitentemente. Era el lugar perfecto para una extracción. También era el lugar perfecto para una emboscada. Lucía se detuvo a 2 cuadras de distancia, oculta en el portal de una ferretería cerrada, y vigiló durante 30 minutos completos. No vio movimiento, no vio vehículos sospechosos, solo silencio y sombras. A las 2 de la madrugada, su instinto le gritó que algo estaba mal. No había razón lógica, solo ese sentido de supervivencia que había mantenido vivos a los agentes experimentados cuando los novatos morían. Decidió hacer un reconocimiento del área antes de acercarse al punto exacto. Dio un rodeo amplio, acercándose por el lado este, usando los edificios abandonados como cobertura. Y entonces lo vio, un brillo casi imperceptible en una ventana del 2º piso de un almacén que daba directamente al estacionamiento. El reflejo de un lente, un francotirador, o al menos alguien con binoculares. El punto de extracción había sido comprometido. Alguien había filtrado la información. Alguien dentro de la secretaría estaba trabajando para el CJNG. Lucía retrocedió lentamente, manteniéndose en las sombras, sin hacer movimientos bruscos que pudieran atraer atención. Su mente funcionaba a velocidad máxima, evaluando opciones. No podía ir al punto Zulu, no podía contactar a Ibarra porque sus comunicaciones estaban probablemente interceptadas. No podía confiar en nadie de la secretaría sin saber quién era el traidor. Estaba completamente sola en una ciudad hostil con la red criminal más poderosa de México cazándola.
Tenía aproximadamente 10 minutos antes de que quien estuviera vigilando el estacionamiento reportara que no había aparecido, lo cual haría que el CJNG supiera con certeza que había detectado la trampa, confirmando definitivamente que era una agente. 10 minutos para decidir si intentaba salir de Guadalajara por su cuenta o si se entregaba y rezaba por sobrevivir un interrogatorio del cartel. Tomó la tercera opción, la que nadie esperaría. En lugar de huir, regresó hacia el centro de la ciudad, hacia su puesto de tacos. Si el CJNG esperaba que corriera, que intentara escapar, entonces lo más seguro era hacer exactamente lo opuesto. Volver a ser María Guadalupe. Mantener la fachada hasta el final. Apostar a que sin evidencia concluyente, sin verla huyendo o contactando a sus superiores, el cartel no se arriesgaría a ejecutar a alguien que podría ser inocente y desatar un problema mayor con los federales. Era una apuesta suicida, pero en este punto todas sus opciones eran suicidas. Al menos esta le daba una mínima posibilidad de sobrevivir hasta que pudiera encontrar otra salida. A las 3 de la mañana estaba de regreso en la colonia Santa Tere. Las calles estaban completamente desiertas. Ni siquiera los perros callejeros ladraban. Se acercó a su puesto con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse. Y entonces vio las sombras. 5, quizás 6 siluetas dispersas estratégicamente alrededor del puesto, esperando. El Ray salió de entre las sombras, iluminado por la luz amarillenta del poste. Tenía una pistola en la mano, pero la mantenía baja, a un costado. «Hola, Lupe», dijo con esa voz suave que era más aterradora que cualquier grito. O debería decir, «Agente Lucía Mendoza». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Lucía sintió como cada músculo de su cuerpo se preparaba para pelear o huir, mientras su cerebro calculaba probabilidades de supervivencia que eran prácticamente 0. 6 hombres armados en un perímetro cerrado, ella completamente desarmada, en una calle vacía a las 3 de la madrugada, donde nadie escucharía disparos y nadie llamaría a la policía aunque los escuchara. El Rey dio un paso adelante, todavía con la pistola baja, pero lista para levantarla en una fracción de segundo. «Sabía que algo estaba raro contigo desde el principio», dijo. «Demasiado perfecta, demasiado callada, demasiado controlada». Inclinó la cabeza ligeramente. La foto del edificio de gobierno fue solo confirmación. Pero lo que realmente te delató fue que no fuiste al punto de extracción. Solo un agente entrenado hubiera detectado la vigilancia. Lucía no dijo nada. No tenía sentido negar. Mantuvo los ojos fijos en el Ray, evaluando distancias, ángulos de ataque, buscando esa apertura mínima que podría darle una oportunidad. El hombre más cercano a su izquierda estaba a 3 metros, con una AK-47 colgando casual del hombro. Demasiado lejos para desarmarlo antes de que reaccionara. El de la derecha tenía mejor posición, pero estaba más alerta. «¿Cuánto tiempo llevas infiltrada?», preguntó el Rey. Lucía calculó que mentir no serviría de nada a estas alturas. 8 meses, respondió con voz firme, sin rastro del acento de María Guadalupe. Su voz real, la voz de Lucía Mendoza. El Ray silbó bajo. 8 meses vendiendo tacos y documentando nuestra operación. Tienes huevos, se te reconoce. La mayoría de los agentes se quiebran en 2 meses. ¿Quién es el traidor?, preguntó Lucía de repente. No tenía nada que perder con preguntar. El Ray sonrió. ¿Crees que te lo voy a decir? Digamos que hay gente en la secretaría que entiende que el gobierno nunca va a ganar esta guerra. Gente inteligente que prefiere estar del lado ganador. Hizo una pausa. Tu comandante Ibarra, por ejemplo. Él fue quien nos pasó tu ubicación real, tus códigos de comunicación, todo. Lucía sintió como algo se quebraba dentro de ella. Ibarra.
el hombre que la había reclutado, que había prometido sacarla viva de cualquier situación. El hombre en quien había confiado su vida había sido el traidor desde el principio. Toda la operación había sido un montaje, un teatro diseñado para identificar qué tan profundo podía infiltrarse un agente antes de ser descubierto. «¿Por qué no me mataste antes, si ya sabías?», preguntó Lucía. Era una pregunta legítima. El rey guardó la pistola en su cintura, un gesto que paradójicamente era más amenazante que tenerla apuntándole, porque queríamos ver qué hacías, cómo reaccionabas. Queríamos estudiar tus métodos, tus protocolos, tus rutas de comunicación. Eres un manual de entrenamiento viviente, Lucía. Nos enseñaste exactamente cómo operan los agentes encubiertos federales. Se cruzó de brazos. «Y ahora que tenemos toda esa información, ya no te necesitamos». Hizo un gesto a sus hombres. 2 de ellos se acercaron, sacando bridas de plástico para esposarla. Lucía sabía lo que venía después. Interrogatorio prolongado, tortura para extraer nombres de otros agentes y finalmente una ejecución grabada en video como mensaje para el gobierno. En ese momento, Lucía Mendoza tomó la decisión que la definiría para siempre. No iba a morir atada como animal de matadero. Si tenía que morir, sería peleando. Cuando el primer hombre se acercó lo suficiente para tocarla, Lucía explotó en movimiento. Años de entrenamiento en Krav Maga y combate táctico se activaron en secuencias automáticas. Golpe con la palma abierta hacia arriba, rompiendo la nariz del hombre. Arrebatarle la pistola del cinturón mientras caía, rodar hacia la izquierda usando su cuerpo como escudo temporal. Disparar 2 veces al segundo hombre en el pecho. Todo sucedió en menos de 3 segundos. El elemento sorpresa era su única ventaja, y lo usó con precisión quirúrgica. Los otros 4 hombres reaccionaron levantando sus armas, pero Lucía ya estaba en movimiento, corriendo hacia el callejón lateral mientras disparaba hacia atrás sin apuntar, solo para mantenerlos agachados. Las balas silbaron a su alrededor, astillando concreto, rompiendo vidrios. Lucía corrió en zigzag, usando cada contenedor de basura, cada esquina, cada obstáculo como cobertura temporal. Conocía esta colonia como la palma de su mano después de 8 meses. Sabía qué calles tenían salida, cuáles eran callejones sin salida, dónde estaban las vallas que podía saltar. Detrás de ella escuchaba gritos en español, el rugido de motocicletas arrancando, la coordinación rápida de una red criminal que se activaba completamente para cazar a una sola mujer. Dobló a la derecha en la calle Mezquitán, saltó una barda de 2 metros, cayó en el patio trasero de una casa donde un perro empezó a ladrar furiosamente, atravesó corriendo y salió por el otro lado hacia la calle paralela. 3 cuadras más adelante, escuchó las motonetas acercándose. Se metió en un edificio abandonado, subió las escaleras de 3 en 3 hasta el 3er piso y se asomó por una ventana rota. Abajo, al menos 10 hombres del CKTNG estaban dispersándose en patrón de búsqueda, revisando sistemáticamente cada escondite posible. Tenían radios, coordinación militar, armas superiores. Lucía tenía una pistola con tal vez 8 balas restantes y su entrenamiento. Las probabilidades seguían siendo prácticamente 0, pero ahora al menos tenía una oportunidad de pelear. Revisó el edificio rápidamente. 4 pisos, escaleras internas colapsadas en el 2º nivel, ventanas que daban a 3 calles diferentes. Podía convertir esto en su fortaleza temporal, obligarlos a subir por un solo acceso, multiplicar su efectividad. O podía seguir huyendo y tal vez encontrar un lugar más seguro. Eligió quedarse. Estaba cansada de correr. Desde su posición elevada, Lucía observó cómo el rey coordinaba la búsqueda. Era metódico, profesional, dejando 2 hombres en cada intersección para bloquear escape, enviando grupos de 3 a registrar edificios.
En 20 minutos llegarían a donde ella estaba. Usó ese tiempo para prepararse. Encontró pedazos de varilla de metal que podía usar como armas improvisadas. Apiló escombros cerca de las escaleras para crear obstáculos. Identificó la mejor posición defensiva con ángulo de tiro máximo. Si iba a hacer su última resistencia aquí, al menos lo haría en sus términos. A las 4 de la madrugada, justo cuando el cielo empezaba a mostrar ese gris previo al amanecer, escuchó pasos en el piso de abajo. Habían llegado. ¡Lucía!, gritó el rey desde abajo, su voz rebotando en el edificio vacío. No tiene sentido seguir con esto. Estás rodeada. No hay salida. Sal ahora y te prometemos que será rápido, sin tortura, bala en la cabeza y se acabó. Era una oferta curiosamente honesta, viniendo de un narcotraficante. Lucía consideró responder, pero hablar revelaría su posición exacta. Se mantuvo en silencio. Esperando, escuchó murmullos, luego pasos subiendo las escaleras con cautela. Aparecieron 2 hombres, armas levantadas, avanzando tácticamente. Lucía esperó hasta que estuvieron exactamente en el punto que había calculado. Luego disparó 2 veces. Uno cayó inmediatamente. El otro se lanzó detrás de una columna y empezó a disparar de vuelta. Las balas impactaban cerca de Lucía, forzándola a retroceder hacia el fondo del piso. El tiroteo duró menos de 1 minuto, pero se sintió como una eternidad. Cuando terminó, había 2 cuerpos en las escaleras y Lucía tenía 3 balas restantes. Sabía que era cuestión de tiempo. Podía detener a 2, tal vez 3 hombres más, pero eventualmente el peso de números la aplastaría. Y entonces escuchó algo que cambió todo. Sirenas. Muchas sirenas acercándose rápidamente. La policía estatal. Alguien había reportado los disparos, o tal vez era un patrullaje de rutina que había escuchado el tiroteo. Por primera vez en horas, Lucía sintió algo parecido a la esperanza. Abajo, el rey también las escuchaba. ¡Nos vamos! ¡Ahora!, gritó a sus hombres. Lucía escuchó el sonido de motocicletas arrancando, de vehículos alejándose a toda velocidad. El CTNG era poderoso, pero no estúpido. Un tiroteo con policía estatal atraería atención federal, militar. No valía la pena por una sola agente. Las sirenas se detuvieron frente al edificio. Lucía escuchó voces gritando: «¡Policía estatal! ¡Salgan con las manos arriba!». Se quedó inmóvil durante 30 segundos, procesando. ¿Eran realmente policías? ¿O era el CTNG usando uniformes robados, una táctica que ya habían usado antes? Decidió arriesgarse. «¡Agente federal!», gritó. «Estoy armada pero bajo. No disparen». Lentamente, manteniendo la pistola visible pero apuntando hacia abajo, empezó a descender las escaleras. En el primer piso la recibieron 6 policías estatales con chalecos antibalas y armas levantadas. «¡En el suelo! ¡Ahora!», gritó uno. Lucía obedeció soltando la pistola, tirándose al piso con las manos en la nuca. Sintió las botas pesadas acercarse, las manos ásperas esposándola, las voces hablando por radio. «Tenemos una sospechosa detenida. Múltiples cuerpos. Solicitamos refuerzos». 2 horas después, Lucía estaba en una sala de interrogatorios de la Fiscalía de Jalisco, todavía esposada, siendo interrogada por un fiscal estatal que no creía ni una palabra de su historia. «Déjame ver si entendí», decía el hombre con cansancio burocrático. «Dices ser agente federal encubierta, pero no tienes identificación, no tienes manera de contactar a tus superiores y acabas de matar a 2 miembros de un cartel en un tiroteo urbano». Lucía repitió por 5ª vez su número de identificación federal, el nombre de su comandante directo, omitiendo a Ibarra, y las claves de verificación que solo alguien dentro de la Secretaría conocería. Llama a la Ciudad de México, a la oficina de la Dirección de Inteligencia. Pregunta por la Operación Fénix. El fiscal la miró con escepticismo, pero finalmente levantó el teléfono. La llamada duró 15 minutos.
Lucía no pudo escuchar el otro lado de la conversación, pero vio cómo la expresión del fiscal cambiaba gradualmente de incredulidad a sorpresa y finalmente a algo parecido al respeto. Cuando colgó, la miró con ojos diferentes. «Te van a mandar un helicóptero. Llegas a Ciudad de México en 2 horas. Oficialmente, nunca estuviste aquí. Los 2 cuerpos se registrarán como enfrentamiento entre células criminales. Tu identidad de María Guadalupe Torres será borrada completamente». Hizo una pausa. «Y para tu información, tu comandante Ibarra fue arrestado hace 1 hora. Alguien de tu organización finalmente ató cabos cuando no llegaste al punto de extracción y empezó a investigar». Lucía sintió una mezcla de alivio y amargura. Habían descubierto al traidor, pero después de que ella casi muriera. El helicóptero militar llegó al amanecer, levantando polvo en el helipuerto de la fiscalía. Lucía subió con las ropas sucias, llena de moretones y rasguños, pero viva. Mientras Guadalajara se alejaba debajo de ella, convertida en un mapa de calles donde había pasado 8 meses siendo otra persona, sintió una desconexión extraña. María Guadalupe Torres había muerto en ese callejón de Santa Tere, pero Lucía Mendoza tampoco se sentía completamente viva. Había dejado parte de sí misma en ese puesto de tacos, en esas tortillas que había volteado miles de veces, en esas conversaciones superficiales con clientes que nunca supieron que estaban comprándole tacos a una agente federal. En la Ciudad de México la esperaba un debrief que duraría semanas, análisis psicológicos, informes interminables, pero también reconocimiento. La operación había sido comprometida, pero habían obtenido información valiosa sobre la estructura del CJNG. 3 meses después, Lucía Mendoza renunció a la secretaría. Había cumplido su promesa, esa era su última misión. Oficialmente se retiró por razones de salud. Extraoficialmente, simplemente ya no podía seguir siendo fantasma. Se mudó a un pueblo pequeño en Oaxaca, donde nadie conocía su cara ni su historia. Abrió una pequeña fonda donde servía comida tradicional. A veces, cuando preparaba tortillas en el comal, sus manos recordaban los movimientos de ese puesto en Santa Tere y por un momento volvía a ser María Guadalupe, pero solo por un momento. Nunca volvió a Guadalajara. Nunca quiso saber qué pasó con el Ray o con Toño o con cualquiera de las personas que había conocido durante esos 8 meses. Esa vida quedó enterrada como los secretos que todos llevamos. Real pero intocable, presente pero invisible. En cuanto al CJNG, continuó operando. El sistema de extorsión se adaptó, se volvió más cuidadoso, más paranoico, pero la red que Lucía ayudó a mapear permitió arrestos importantes en los meses siguientes, desmanteló células completas, interrumpió líneas de financiamiento. No fue la victoria total que todos querían, pero en la guerra contra el narco, las victorias siempre son parciales, temporales, manchadas con el costo humano de quienes pelean en las sombras. Lucía sabía que en algún lugar de Guadalajara, probablemente en ese mismo callejón de Santa Tere, otro puesto de tacos estaba pagando extorsión. Otra, María Guadalupe, estaba sobreviviendo día a día en el sistema brutal que nadie había podido romper completamente. Y tal vez, solo tal vez, otro agente encubierto estaba allí, con un delantal manchado de grasa y ojos que escondían secretos mortales. Porque así funcionaba México, así funcionaba la guerra interminable entre el narco y el Estado. No con batallas épicas ni victorias definitivas, sino con pequeños actos de resistencia, con agentes que arriesgaban todo por información que apenas movía la aguja, con vendedoras de tacos que en realidad eran soldados en una guerra que la mayoría de la gente prefería fingir que no existía. Lucía Mendoza había sido uno de esos soldados. Había sobrevivido cuando no debía, y ahora vivía con los fantasmas de todas las versiones de sí misma que había tenido que matar para seguir viva.
En las noches, cuando el viento soplaba cierto, todavía podía oler tortillas recién hechas, cilantro y algo más oscuro debajo, el olor a pólvora y miedo que nunca la abandonaría completamente. Pero seguía viva, y en su mundo, eso era lo único que importaba. Años después, un periodista de investigación publicaría un artículo sobre una operación encubierta en Guadalajara que casi termina en desastre por un traidor interno. Los nombres estaban cambiados, los detalles alterados. Pero la esencia permanecía. La historia de una mujer que vendió tacos durante 8 meses mientras documentaba uno de los carteles más peligrosos de México y que cuando fue descubierta, peleó su camino hacia la libertad con 3 balas y pura determinación. La gente que leyó el artículo lo comentó durante unos días en redes sociales, lo compartió, lo olvidó, porque hay tantas historias así en México que se vuelven ruido de fondo, parte del paisaje violento que todos han aprendido a normalizar. Pero para Lucía, leyendo ese artículo en su fonda de Oaxaca, fue diferente. Fue ver su propia vida convertida en narrativa, en abstracción. Y se preguntó si así era como todos terminaban, como historias que otros contaban, mientras la verdad real, la que dolía y sangraba y dejaba cicatrices, quedaba enterrada en algún lugar al que nadie quería ir. La última vez que alguien le preguntó sobre su pasado, Lucía simplemente sonrió y dijo: «Trabajé en oficinas, nada interesante». Y técnicamente no estaba mintiendo. Su oficina había sido un puesto de tacos, sus compañeros de trabajo, narcotraficantes que querían matarla, su jefe, un traidor que intentó entregarla, pero oficinas al fin. Y así, María Guadalupe Torres permanecía muerta pero no olvidada, un fantasma entre los muchos fantasmas que pueblan las calles de Guadalajara, ciudades donde el aroma de tortillas recién hechas siempre se mezcla con el olor a pólvora y miedo, donde cada vendedor callejero podría ser más de lo que aparenta y donde las historias más increíbles son aquellas que nunca se cuentan completamente. Esta fue una de ellas, la historia de un agente encubierto que el CPTNG nunca debió haber descubierto. Pero lo hicieron, y ella sobrevivió para contarlo, aunque nunca lo contara realmente, guardando el secreto como se guardan las cicatrices, visible solo para quien sabe dónde mirar.